Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, viernes 24 de mayo. Como les dije ayer, hoy vamos a hablar del informe coyuntura del primer trimestre y cierre del año pasado de FUSADES, que va a permitir exactamente saber cómo queda el país. A pocos días de un cambio de gobierno, un cambio de presidencia de la República, de Ejecutivo. Presento inmediatamente a mis invitadas, que son investigadoras del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Luz María Serpa de Portillo, buenas noches. Buenas Bienvenida. noches, Nacho, un gusto estar en su programa, gracias por invitarnos y un saludo a la audiencia. También acompaña Carolina Alas de Franco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar, digamos, de entender todo, cómo está el país, qué ha pasado, qué pasó el 2018, qué pasa estos primeros meses del año y exactamente cómo queda, cuál es la radiografía del país que va a recibir el nuevo presidente de la República. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, ¿con quién empiezo? Voy a darle un tiempo para que me expliquen, digamos, cuáles son las principales características de este informe de coyuntura. ¿Quién quiere empezar? ¿Sí? Sí. ¿Usted? Sí, podemos empezar. Nosotros lo que vemos es que tenemos un entorno internacional que se mira con cierta incertidumbre. ¿Ya? Y eso obviamente va a tener un impacto en el país. Hemos visto todo lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También estaba subiendo las tasas de interés. El volumen del comercio mundial ha caído y todo eso también nos impacta. Y al interior de la economía nos encuentra un poco débil, un poco frágil, porque todos estos años hemos tenido un bajo crecimiento y estamos generando muy poco empleo. De hecho, en este último quinquenio ha habido una generación de empleo mucho más baja que el quinquenio anterior. Aproximadamente se han generado 50,000 empleos cuando cada año nosotros necesitamos 55,000 al menos. ¿Cuántos se han generado en total? 49,970 del 2014 al 2018. En el gobierno Sánchez Serén. Exacto. ¿Ya? ¿Se han generado? Y más o menos 275,000 personas entraron al mercado laboral en ese espacio. Entonces eso lo que nos dice es que la mayor parte ha tenido o que emigrar o entrar al mercado informal. ¿Me repite las cifras? ¿Cuántos empleos se han generado? 49,970. 970. ¿Y lo que debiera haber sido? Los que entraron al mercado laboral son 275,000 personas. Los que están en capacidad hoy día de trabajar. Exacto, los que buscaron empleo potencialmente, que se calcula más o menos que son 55,000 para haber quedado, al digamos, año. en situación beneficiosa, debió haberse creado 200,000 empleos. 275,000 empleos, ¿sí? 250,000 más, exacto. Ya, okay. Y lo que la gente quiere es empleo, ¿verdad? Porque realmente hay muchas formas de ayudar a la gente, hay muchos programas sociales que son necesarios y hay que seguir haciéndolos, hay que focalizarlos y mejorarlos. Pero lo que realmente va a sacar a una persona de la pobreza en forma sostenida, a ella y a las próximas generaciones de la familia de estas personas, es si usted puede generar empleo. Entonces ahí tenemos una debilidad bastante grande y un reto bastante grande para el nuevo gobierno, porque generar todos esos empleos implica recuperar la inversión. A ver, pero yo quisiera, digamos, un poco lo más claro posible, señalar cómo estamos. Después entramos, digamos, a lo que van a ser los retos del próximo gobierno, que estamos claros que tiene un montón de retos, pero en términos de hoy día, usted quiero ver los números de cómo cierra o cómo está el primer trimestre. Sí. En términos de crecimiento, volumen de importación, exportación. Claro. Estamos viendo, como ya se decía, un entorno internacional
que se está desacelerando la producción mundial. Y el año 2018 en fue, el año ¿hubo 2018, un buen entorno internacional? En el año 2018, la primera parte del año, digamos que fue favorable, pero a partir del segundo semestre se observó una desaceleración paulatina de la producción mundial. Y eso derivado de varias causas, entre otras, pues la desaceleración de China, digamos el problema comercial, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que realmente se ha profundizado este mes de mayo. También las condiciones financieras desfavorables que estuvieron en 2018, aunque ahora se han relajado un poco. Y también la incertidumbre, ¿verdad?, en Europa, por el tema como el de Brexit. Esto viene desde el segundo semestre de 2018 y ha venido minando el crecimiento global, de tal forma que la mayoría de organismos internacionales están coincidiendo que el año 2019 es un año de desaceleración, en el que se espera que el PIB mundial crezca 3.3%, cuando en 2018 creció 3.6% y el año previo el crecimiento había sido 3.8%. De manera que estamos en un periodo internacional menos favorable, ¿verdad? Incluso en 2019. Se espera el Fondo Monetario Internacional que 2020 repunte un poco el crecimiento, pero este año va a ser de desaceleración. Entonces, obviamente esto está teniendo un impacto en el mundo y nosotros, pues una economía abierta, integrada al mundo, igual. Estamos con... ¿A nosotros cómo nos afecta la desaceleración de la economía mundial o, digamos, la baja de la venta del comercio mundial? Sí. ¿Cómo nos afecta? Porque nosotros como que tenemos una economía bastante pequeña, pero aparte pequeña, bien establecida, ¿no? Vendemos a Estados Unidos y vendemos a Centroamérica y el resto del mundo casi no le vendemos. Exacto. Vaya, pero si vemos el desempeño, por ejemplo, de las exportaciones al primer trimestre de 2019, se han desacelerado 1.1%. Si la comparamos con el primer trimestre del año anterior, había un crecimiento de 3.1%. Entonces estamos viendo un efecto, digamos, en el comercio exterior del país. Por otro lado, lo que es la actividad económica también se está desacelerando. El indicador de ventas de FUSADES nos está indicando que al primer trimestre cayó a -7. Y eso es inferior. Indicador de ventas. El indicador de ventas, que es un indicador de tendencia de la actividad económica. El año pasado, en cambio, a la misma fecha, tenía un crecimiento de 16.5. Por otro lado, el indicador de volumen de actividad económica que calcula el Banco Central igualmente se está desacelerando. A febrero de este año creció 2.6%. En cambio, un año atrás el crecimiento era de 3.1%. De manera que estos indicadores nos están mostrando que la economía está creciendo menos este año, ¿verdad? Se está desacelerando. El año pasado crecimos a 2.2, ¿no? 2.5. Perdón, 2.5. ¿El previsto para este año cuánto es? Es 2.4, lo que dice el Banco Central de Reserva. O sea, anda y parecido, el Fondo Monetario. Sí, anda casi igual. Sí, exacto. Pero esto que ustedes me están diciendo debiera ser variar porque al final, digamos, no se ve... pregunto, o sea, el año pasado fue 2.5, este año está previsto 2.4. ¿Ustedes dicen se va a cumplir 2.4? ¿Depende de acuerdo a todo lo que ustedes están diciendo? Pues va a depender de que veamos hacia adelante en la parte interna, pero lo que sí está claro es que el año 2019 es de desaceleración de la economía global. El contexto internacional va a ser menos favorable para todo, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos también mirando los indicadores de inicio del año que también están más lentos que lo que veíamos el año anterior. Ahora, esta desaceleración de la economía mundial, ¿es básicamente por el conflicto con China, Estados Unidos o tiene otros factores? Realmente es una combinación de factores, ¿verdad? La economía china en los últimos años se ha venido desacelerando paulatinamente. Vimos años que crecía 9-10%.
Pero ahora está creciendo 6.2%. Pero recordemos que China es la locomotora para el mundo. Por lo tanto, esa desaceleración tiene un impacto porque es un gran demandante de materias primas. Por otro lado, este tema del conflicto comercial que tiene Estados Unidos con China, lo que implica es aumento de aranceles para bienes de ambos países. Entonces, eso significa que las importaciones de ambos países, es decir, lo que Estados Unidos importa de China y lo que China importa de Estados Unidos, está encareciéndose, y eso al final llega al sector real, a la producción y especialmente al sector manufacturero. Entonces ese es otro factor también que además genera incertidumbre. Hablamos también de las condiciones financieras. Esto significa que la tasa de interés internacional venía aumentándose ya desde 2017 de manera más acelerada, porque los principales bancos centrales del mundo estaban normalizando su política monetaria. Recordemos que desde la crisis de 2009 pasó por muchos años la tasa de interés bien baja, casi 7, 8 años, la tasa de la Reserva Federal en nivel de 0.25%, luego paulatinamente la ha venido incrementando y ahora ya está en un nivel de 2.25 a 2.5%. Entonces, las condiciones han estado señalando un incremento en las tasas de interés, eso encarece el financiamiento y por lo tanto es menos favorable al crecimiento. Ahora en 2019 se ha anunciado, como decía la Reserva Federal en su comunicación de mayo, que va a ser más paciente para aumentar las tasas de interés, porque evidentemente está observando que hay baja inflación en Estados Unidos y también está observando cómo va a continuar el desempeño de Estados Unidos, porque el primer trimestre fue muy bueno, pero hay algunas señales que están monitoreando y dependiendo de eso, pues habrá que continuar o no, pero ya el mercado no está esperando que haya más incremento de tasa de interés internacionales durante el año. Ya, ¿verdad? Me han quedado un montón de dudas. Vamos a tratar de irla resolviendo en el próximo bloque, porque obviamente que China crezca al 9%, eso es anormal para una economía tan grande. Lo que pasa es que está en pleno periodo de expansión y de crecimiento, pero China va a tener que crecer como crece Estados Unidos el día de mañana, a un 2%. Sí, pero se ha venido desacelerando y decía de que está creciendo ahora alrededor de 6%. Correcto, y pero seguramente así, China va a tener en 10 años más, va a crecer al 2% como Estados Unidos. Sí, cuando los barcos son demasiado grandes ya no corren tanto como corre, digamos, sí, una economía más joven. Sí. Vamos al corte, ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosabi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Más queso. Hasta la orilla. Más salsa. Hasta la orilla. Más ingredientes. Hasta la orilla. Un desborde total de sabor. Pide la nueva pizza 4 extrema de Pizza Hut. Con 4 combinaciones: jamón pepperoni, hawaiana, hongos y carnes. Por solo $14.99 para llevar y a domicilio al 2257-7777. Solo en Pizza Hut. Te invitamos a celebrar con una cerveza lager excepcional, dorada, brillante, que satisface y refresca el paladar. Santa Cruz 1906, elaborada con 100% malta de cebada. Tómate el tiempo y celebra cada paso con Santa Cruz 1906.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI DRL. COSAVI DRL presenta a Alush Nahual en sus 40 años. Viernes 14 de junio en Santa Ana, sábado 15 de junio en Cisco, San Salvador, y el domingo 16 de junio en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Hola amigos, soy Álvaro Aguilar de Alush Nahual. En junio, COSAVI nos trae a los 3 conciertos de aniversario a su país. Los esperamos. Viernes 14, Feria Ganadera Santa Ana. Sábado 15, Pabellón 5 de Cifco en San Salvador. Y domingo 16, Hotel Trópico Inn San Miguel. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket, sucursales de COSAVI y en taquilla los días de los eventos. Artista invitado, prueba de sonido. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, yo quisiera quedar claro porque nosotros, los que no entendemos de economía, tenemos que agarrar bien los parámetros para poder, digamos, establecer si estamos en lo cierto o no. Hemos tenido años de economía maravillosos y hemos crecido bajo. Y me dice, ¿cómo? Y ahora, digamos, va a haber un momento de la economía más bajo, no tan bajo, una bajón, digamos, pero no algo fundamental, pero no por eso debiéramos nosotros crecer bajo. Fíjese que hay factores externos y hay factores internos que afectan la economía salvadoreña. Nosotros somos una economía pequeña y en los años en que hemos crecido mucho, las exportaciones han sido un motor importante. Entonces sí es importante que está sucediendo en el extranjero, es importante lo que sucede con el comercio mundial y es muy importante con lo que sucede en Estados Unidos. Hay 2 canales muy fuertes para nosotros, las exportaciones y las remesas. Pero también hay factores internos, porque como usted bien dice, han habido años en los cuales la economía mundial ha estado con mejores perspectivas y aquí hemos seguido con un crecimiento bajo. Entonces tenemos que ver ambos contextos. Por ejemplo, al interior, ¿por qué no viene la inversión? Y es porque no hay las condiciones que requieren los inversionistas extranjeros, no hay la confianza que requieren los inversionistas nacionales. De hecho, en los índices que nosotros medimos de la percepción del clima de confianza, por 10 años este estado negativo, es decir, que son más las empresas, los empresarios que indican que el clima es desfavorable, que hay un clima favorable, y todo eso está frenando la inversión y está relacionado con factores que son propios del país. Por ejemplo, con esta baja del comercio mundial pudiera que tengamos mayor dificultad para exportar. Ya. ¿Pudiera también bajar la remesa al país? Que es lo más importante incluso que las exportaciones. Fíjese que... En términos de dinero. Exacto. Por ejemplo, pero ahí quiero aclarar una cosa. El entorno mundial ha estado desacelerándose, pero Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ha tenido trimestres de buen crecimiento. Eso es muy importante. Pero se está desacelerando también. Ajá. Y hacia el otro, este año se espera que crezca más bajo. Y las remesas... ¿Cuánto más bajo? Está esperándose que sea un 3.3%, un 2. Sería... Tengo entendido que la baja... 2.3. 2.3. Y creció 2.9 en el 2018. Ajá. El crecimiento 2009 fue bastante alegador para Estados Unidos. 2.9. Hoy día 2003 estaría entre los parámetros normales de los últimos años, ¿o no? Sí, estoy estaría pensando, mejor que otros años. El señor Trump está, digamos, en elecciones. Pero ¿sabe qué? También el crecimiento que ha tenido Estados Unidos también ha estado ligado al efecto de la expansión del gasto fiscal. Y eso se espera que ese impacto también se vaya reduciendo. Entonces eso lo va a ir desacelerando a la economía. Por otro lado, las remesas ya muestran una desaceleración a pesar de que el desempleo ahorita, el desempleo hispano, está en los niveles más bajos que ha habido. El primer trimestre teníamos 1.700 millones de dólares por ahí de remesas. Ajá, sí. Y eso es comparado con el primer trimestre del año pasado. Ha aumentado, pero a una tasa más baja. Más baja. Venía aumentando un 16%, tengo entendido. En el 2018 aumentaron como 9%, el 2017 como 9%, en el 2018 como 8%,
y ahorita han bajado el crecimiento en cerca Esa baja de la remesa baja del aumento. No es que baje, digamos. No es que baje. Siempre aumenta. Sino que están creciendo más lentamente. Crece menos. Ese crecimiento menor de la remesa tiene que ver con esta situación migrante que ha puesto más difícil en Estados Unidos la permanencia de salvadoreños. Dice que esa es una de las hipótesis que se tienen. En realidad se tendría que hacer una encuesta para saber con exactitud. Pero recuérdese que hubo, especialmente en el 2017, un aumento muy importante de las remesas, que crecieron, se aceleraron. Y lo que se decía es que como estaba todo lo que, la incertidumbre de que se iba a quitar el TPS, y no se sabía si iban a poder permanecer, pues los testimonios lo que decían era que estaban mandando más remesas, adelantándose a cualquier cosa que pudiera hacer. Por lo que esta desaceleración pudiera estar relacionada realmente con eso, porque si nosotros vemos la tasa de desempleo hispano está sumamente baja. Prácticamente ahorita el desempleo en Estados Unidos está cercana a una tasa de pleno empleo. Ok, vamos a hablar de la parte local ahora, porque Luz María, hay cosas, digamos, que me llama la atención. No sé yo qué es el capítulo 5, pero tengo un informe del Fondo Monetario Internacional ante la consulta del artículo 4 en El Salvador correspondiente al 2019. Pero una cosa interesante dice, digamos, cuando dice el 22 de mayo, el director ejecutivo del Banco Monetario Internacional concluyó la consulta del artículo 4 con El Salvador. Antecedentes, dice. En la última década El Salvador ha dado pasos importantes en materia de desarrollo social. La pobreza, la desigualdad y la migración disminuyeron. Voy a repetirlo. Fondo Monetario Internacional dice, ha dado pasos importantes en materia de desarrollo social. La pobreza, la desigualdad y la migración a Estados Unidos disminuyeron particularmente después del 2015, o sea, este gobierno, gracias a un gasto social sostenido y una economía en crecimiento, impulsada por la solidez del consumo interno y la inversión interna. El PIB real creció al 2,5% en 2018. El superávit fiscal primario aumentó aproximadamente un 1% del PIB en razón de los importantes ingresos tributarios y de medidas impositivas extraordinarias. Después dice que, sin embargo, el crecimiento en gasto en intereses neutralizó la mejora de saldos primarios, provocando un leve deterioro del déficit fiscal. Sí, ¿Cómo tenemos que leer el gobierno que está terminando con lo que deja el próximo gobierno? Sí, bueno, lo que estamos observando nosotros es que, es cierto, ha habido un crecimiento, alrededor de 2% todos estos años en promedio, pero es insuficiente para lo que el país necesita. Hablábamos en el segmento... ¿Por qué el Banco Mundial, el Fondo Monetario lo pone como bueno? Porque ellos estiman que el crecimiento potencial, dicen, es 2%, en base al histórico. Entonces hemos estado creciendo un poco arriba de eso es positivo, pero no es suficiente. Y ese es el punto. Porque los salvadoreños necesitan empleo formal. Tenemos un 70% de la población económicamente activa que está desarrollando sus actividades en la informalidad. Y eso significa empleo de mala calidad que no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, el crecimiento que estamos teniendo no está siendo capaz de generar las oportunidades que los salvadoreños necesitan. Sí, es verdad, ha habido ese crecimiento, pero es insuficiente. Entonces, necesitamos elevar la inversión. La inversión como ratio de lo que el país produce anda por 16%. Entonces necesitamos elevarlo a un nivel de un 20%. Eso implica generar condiciones favorables a la inversión para que el país pueda tener ese impulso, ese despegue, generando confianza por un lado, certidumbre de las reglas, generando tramitología más fácil, que es una palabra que se ha estado poniendo de moda. La tramitología son los trámites que los inversionistas tienen que realizar para instalarse en el país. Hay un esfuerzo importante a través de Fomilenio
pero hay que continuarlo, ¿verdad? Facilitando esos trámites, revisando procesos de manera que sean más eficientes, más expeditos, que las empresas sientan seguridad y certidumbre de venirse a instalar al país. Eso con las empresas de inversión de extranjera directa, pero con la inversión local también, ¿verdad? Se necesita generar un acuerdo, decimos nosotros, público-privado, que crea las condiciones. Yo tengo mi duda de eso, porque recuerdo los gobiernos de Arena, ¿no? Obviamente, si uno hace un análisis de lo que fue el gobierno de Arena, fue el inicio de una liberalización de la economía, ¿no? Y llevar al país a ser un país más competitivo. Ya en el gobierno de Francisco Flores, después de este gobierno de Arena, El Salvador estaba considerado el segundo país más competitivo de América Latina. Solo lo superaba Chile. El segundo país más competitivo. Significa que El Salvador había hecho toda la tarea para que vinieran los inversores. Había hecho toda la tarea. Todo lo que le decía Estados Unidos o el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo hacía para que llegaran inversores. Y la inversión no llegó. La inversión siempre fue baja. A no ser que fuera vendiendo activos del Estado. Eso es otra cosa. Por eso se vende muy rápido. Pero en términos de inversión, entonces tenemos un problema nosotros para captar la inversión extranjera que va más allá a lo que se diga, porque yo le preguntaba a los funcionarios en esa época, les decía, bueno, la tarea está hecha. Y ellos me decían, hemos hecho todo lo que haya que hacer para atraer inversión y irnos al desarrollo, ¿no? Empezar a trabajar de forma diferente. Sí, yo creo que se tienen que hacer todas esas acciones, todo lo que se hace. ¿De nuevo? No, o sea, bueno, lo que se retrocedió se tiene que volver a avanzar, porque si estábamos en un momento en el cual éramos un país mucho más competitivo, es que hicimos algo mal para ya no ser... Usted era presidente del BCR, ¿no? No. ¿No? Se equivocó. Usted era el presidente del BCR. Ya. Y entonces, a ver, ¿qué pasó? Le doy un ejemplo. Tal vez específico. El aeropuerto. Nosotros teníamos el mejor aeropuerto de El Salvador. Ahora nos ha superado por mucho Panamá. Y eso por muchos años nosotros fuimos el mejor. Y en infraestructura, ¿qué es lo que pasa? Que todos están mal en Centroamérica. Entonces, por eso no salimos tan mal comparado con nosotros, con excepción de Panamá. Pero si usted mira cómo ha estado El Salvador, ahí usted puede ver todo lo que ha retrocedido, todo lo que ha perdido en puestos, en competitividad, en infraestructura. Bueno, no se hicieron las mejoras regulatorias, seguimos estando después de no sé cuántos años en el mismo tema. O sea, yo vengo escuchando el tema de la mejora regulatoria desde hace 20 años por lo menos y todavía seguimos lo mismo, se sigue discutiendo. Dice que yo creo que se ha avanzado bastante por Fomilenio y esperemos que se siga, porque está el organismo de mejora regulatoria. Ahora, si usted lo mira y me dice de lo que está sucediendo en las aduanas, entonces estamos separados. Pero la idea es que haya voluntad precisamente del nuevo gobierno para realmente hacer más fácil los trámites. Y yo creo que el hecho de que Fomilenio haya sido uno de los proyectos es una oportunidad muy importante porque lo ha impulsado. Ahora tiene que ver la aplicación y mantener esa simplificación de trámites. No es algo fácil, pero se puede ir avanzando poco a poco. Ok, pero yo todavía no he escuchado si la seguridad y otras cosas influyen en nuestro país, la baja calidad educativa y cosas que tienen que estar. Tengo que ir al corte, ¿no? Sí, vamos al corte y vamos a tratar ese tema. Por supuesto. Porque son los próximos retos. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar información, videos, cuando están pasando las cosas.
Con tu plan postpago 360 tienes un Huawei Y6 con 10 GB, WhatsApp, Facebook ilimitados y Claro sin fronteras, en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. Nosotros no nos cansamos y nunca nos conformamos. Fuimos hechos para ir a toda potencia. En Valvoline nunca dejamos de buscar la innovación para tu motor. Por eso seguimos siendo los líderes en aceites, luego de ser los primeros hace 150 años, sacándole siempre lo máximo a tu motor. Valvoline, que nada te detenga. Patrocinador oficial del Manchester City. El segundo segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con los canales digitales del Sistema Fedecrédito, realiza tus operaciones financieras a tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, inversión. Inversión obviamente es una cosa más fundamental. En los países crecen sobre todo sobre la base de la inversión, especialmente si esta inversión viene de fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aparte de lo que dijimos, mejora regulatoria, confianza de que se va a cumplir las leyes, etcétera. Exacto. Un aspecto bien importante es cómo perciben los inversionistas el clima de inversión. Y en FUSADE se realiza una encuesta trimestral de dinámica empresarial. Uno de los factores que se mide ahí es la percepción de los empresarios del clima de inversión. Y esta ya lleva 10 años en terreno negativo. Empresarios nacionales. Empresarios nacionales, sí. Ya. Es una muestra de empresas de distinto tamaño, de diferentes sectores, que realmente nos dicen que están viendo un clima de inversión desfavorable. Al primer trimestre fue negativo en 23. Entonces, realmente, ¿qué está detrás de esta percepción? Porque también se les pregunta a los empresarios, ¿por qué es que están viendo desfavorables las condiciones para invertir en el país? Y los factores que se repiten y que van punteando, digamos, en esa encuesta, uno es la incertidumbre política. Por lo menos en la parte coyuntural, recordemos que este primer trimestre tuvimos elecciones, es algo que se repite cada año que hay elecciones presidenciales, que aumenta un poco la incertidumbre. Entonces ellos están señalando ese. En otros momentos han señalado también que la incertidumbre deviene de la falta de acuerdos entre los actores políticos en otros periodos. Y otro tema que salta inmediatamente es la inseguridad ciudadana, los elevados índices de delincuencia. Y para los empresarios esos son factores que realmente les desaniman sus inversiones. Ahora, un aspecto que sí vale la pena comentar es que... sí, deben ser valederos estos factores. Habrán otras cosas que los inversores ven que a lo mejor influyen mucho más que lo que usted me está diciendo, que obviamente no discuto que sea cierto, pero a lo mejor mejores posibilidades en otros países de Centroamérica o de otros países de la región, o a lo mejor, digamos, también influye mucho, no sé, meter el dinero en otra cosa que no sea invertirlo en El Salvador. Sí, pueden haber múltiples razones las que los empresarios nos están diciendo.
con más frecuencia son las que he comentado. Es lo que se puede decir. Y también ellos en otros momentos mencionan el tema de las políticas públicas, que no les parecen razonables, que debería de haber unas políticas públicas que realmente permitan que la inversión aumente, que facilite todo lo que es las operaciones que el sector privado va a desarrollar para invertir y para generar empleo. Perdón, pero es más atractivo invertir en Honduras, es más atractivo invertir en Guatemala que invertir en El Salvador para un empresario salvadoreño. Por lo que hemos visto, Nicaragua ahora ya por la situación política ha cambiado, pero fue Nicaragua altamente atractivo para el inversor salvadoreño. Sí, pasó una época, y uno lo mira a través de los flujos de inversión extranjera directa, que realmente el país hasta hace 2 años estaba en la saga de Centroamérica. Punteaba Costa Rica, entonces realmente El Salvador no tenía la capacidad de atraer inversión extranjera directa. En los últimos 2 años eso ha cambiado, hemos estado atrayendo un poco más de 800 millones, pero realmente eso todavía se queda corto con relación a las necesidades. Porque llegamos a tener años de 50 millones de dólares. Sí. ¿Qué cambió que pasara de 50 a 800? Pues ahí... ¿Que 800 es una cifra normal o es una cifra todavía mejor de la anterior año? Es mejor que las de los años anteriores. Pero comparado con el mismo gobierno. Sí. Sí, en el mismo periodo, sí. Ya. Pero tenemos el ejemplo de Costa Rica, que atrae montos de inversión anuales de 2.000 millones. Entonces, como que se necesita generar ese ambiente favorable y promover más el país para que haya confianza de invertir en El Salvador, con todos los beneficios que tiene la inversión extranjera directa. Ahora, sí quería comentar que dentro de este clima que se percibe como adverso, también hay sectores que se han estado teniendo un mejor desempeño, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, por ejemplo, la construcción. Aquí en lo visible, en la capital, vemos varias edificios que están construyéndose y pues aparentemente había un tema de permisos, de factibilidad de agua que no lograba autorizarse, pero ahora vemos por varias zonas de la capital construyendo edificios y eso ha sido un impulso para ese sector construcción, incluso el crédito a la construcción ha estado creciendo. Ok. Yo siempre pienso cuánto dinero, cuánta inversión salvadoreña hay fuera del país y es alta. Nadie lo ha cuantificado, pero me imagino que si sacamos en los últimos 10 años tiene que haber más de $1.000 millones salvadoreños fuera. ¿O no? Sí debe haber, recordemos que con la apertura comercial y toda la globalización. Hay en Panamá, hay en Costa Rica, hay en Nicaragua muchísimo, hay en el mismo Guatemala, que en los últimos años los empresarios que no han invertido aquí no han invertido afuera. Eso no es problema de ellos, es problema de los gobiernos, que no han sido capaces de ofrecerle algo atractivo al inversionista. Creo que un presidente de la República tiene que juntar a sus empresarios salvadoreños, a nuestros empresarios y decirles, ok, yo sé que ustedes tienen dinero y mi interés como presidente es que ustedes inviertan en El Salvador. ¿Qué necesitan? Pongámonos de acuerdo. Yo creo que eso es una cosa muy importante y precisamente es lo que se mira, que si hay conflicto público-privado, no se va a generar la inversión que quiere. Recordemos que el inversionista busca diferentes factores. Busca que le vaya bien. Claro. Y para que le vaya bien tiene que asegurarse de que va a un lugar seguro, que va a un lugar donde se van a respetar las leyes. Tiene que ver confiabilidad, es como cuando uno mete un dinero en algo. Si uno mete, aunque sea un poquito de dinero en algo, quiere ir a lo más seguro. Claro, eso es lo que quieren. Y luego podemos verlo como también todos los factores de la competitividad, porque va a invertir en un país donde él pueda ser competitivo. Y aquí podemos referirnos hasta la incertidumbre de balance fiscal, hasta que usted no va a tener la mano de obra que usted requiere. Por ejemplo, Costa Rica ha logrado mucha inversión hacia áreas de mayor valor agregado, precisamente porque tiene una mano de obra mucho más educada que la de El Salvador. O los call centers aquí, que han detenido muchas inversiones porque no encuentra mano de obra bilingüe.
a pesar de que hay programas pues para mejorar ese recurso humano que se requiere. Y un ejemplo muy bueno que también podemos dar es el de Agroman. Ahí ha habido un acuerdo con la Universidad Don Bosco y se están preparando la mano de obra que necesita. Permanentemente hay una... Exacto. Y ahorita hay hasta un exceso de demanda para sus servicios, y una de las inversiones que más ha crecido en el último año ha sido precisamente esa inversión, porque se permitió construir un hangar. Ok, ¿ustedes tienen idea en lo que usted, en las mediciones que hacen, cómo está viendo el empresario el nuevo gobierno? No. Pues no, en la encuesta no está incorporado. No hay nada de eso todavía. No está incorporado. Lo más que vemos es que, digamos, la incertidumbre subió en abril, la incertidumbre política. Entonces, pero no, eso no quiere decir que no van a invertir. Okay. Yo creo que están viendo qué mensajes y qué acciones se van a tomar para ver si realmente se dan las oportunidades. Ok, estamos claros. Atracción de inversiones. Es clave. Sí. Clave. Manejo financiero, fiscal. También es muy importante. Háblenos sobre eso. ¿Qué está señalando, digamos, la economía en este momento en ese sentido? Sí, yo creo que ese es uno de los otros desafíos del gobierno entrante. Uno era el bajo crecimiento y la poca generación de empleo, y ahora cómo estamos en las finanzas públicas. Y ha habido un deterioro bastante fuerte en las finanzas públicas. En el 2008 había una deuda del 50% del PIB aproximadamente, ahora estamos hablando de un 70.1% del PIB. Son aproximadamente 20 puntos de endeudamiento. Entonces no es lo mismo partir de una deuda que ya era alta, pero era más baja, a una deuda que es del 70% del PIB. Y lo que ha habido más que todo, a pesar de que se han dado una serie de medidas para mejorar los ingresos, el gasto se ha expandido mucho más fuerte, y el gasto corriente. Y hemos visto cómo mucho del gasto corriente, que no debería de financiarse con deuda, se está financiando con deuda. Aún en los últimos presupuestos, que obviamente van más completos, no del todo, porque durante el transcurso del año hemos visto las necesidades de nuevos fondos, pero ahí lo que estamos viendo es que se aprueban refuerzos presupuestarios. ¿Y eso qué quiere decir? Usted va a emitir deuda y está emitiendo títulos valores para financiar gasto corriente. Entonces eso debería de ser una situación temporal, no permanente. Es como una familia que no se va a estar endeudando para pagar el colegio de los hijos. Se va a endeudar para adquirir un carro, para adquirir una casa, pero no para su comida, para fiestas, etc. Entonces es una situación similar a la que tenemos en las finanzas públicas. Y uno de los gastos que más ha crecido ha sido precisamente el de remuneraciones. Y la inversión pública ha permanecido baja. Entonces estamos endeudándonos, y no precisamente porque haya un boom de la inversión pública. ¿Y usted cree que ese gasto en remuneraciones ha incidido en un mayor consumo? ¿Que debería incidir además en un mejoramiento de la economía? Fíjese que eso es viéndolo del lado de la demanda, pero usted también tiene que ver el lado del endeudamiento. Y o sea, no ha mejorado. Pues algunos dicen, mejorar los sueldos y va a mejorar la economía. No necesariamente es así. Lo que pasa es que está dejando de hacer inversiones públicas que también pudieran estar incrementando la demanda y de una manera más productiva. Ok. Vamos al corte y volvemos rápidamente y vamos a hablar ya de lo que va a ser el presupuesto del próximo año. Tengo entendido que si este año tuvimos un déficit de 600 millones, el próximo es de 800 millones, si no me equivoco. Vamos al corte, ya volvemos. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Aceite Bonella Equilibrium 1400 ml 3.25. 5 pack espaguetina, paquete 1000 gramos 1.50. Pañales Huggies Natural Care Big Pack 56 unidades 14.99. Papel higiénico Scott Rinde Max 12 rollos 4.99. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2,5 litros 2.75.
Desde siempre, Super Selectos, tu super. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Abrir una cuenta fácil de Banco Agrícola es poder realizar tus trámites desde cualquier lugar. Solo descarga la app Banca Móvil. Selecciona la opción Quiero ser cliente del banco. Solo necesitas tu DUI y completar los pasos indicados. Y ya estás listo. Con tu cuenta fácil vas a poder retirar dinero sin tarjeta, pagar recibos, recargar tu celular, cobrar tu remesa y mucho más. Abre tu cuenta fácil en Banca Móvil. Es fácil, es gratis. Estamos en la historia verdadera de la Jenny Rivera. La mujer fuerte, luchona, pero real. Me decía, mamá, es que tengo que contar lo que soy. A alguien le voy a enseñar yo con mi vida. ¡Quítame las manos de encima! Eso es muy importante para nosotros. Contar la historia real, que alguien se identifique y eso diga, yo también voy a poder. Aquel momento que se le olvida la letra. Ella se sintió mucho y 6 años no quiso saber nada de música. Es que Jenny no nomás cantaba, interpretaba la canción. Mostró la versatilidad de Jenny Rivera y el talento de ella. Me buscan por chacalosa, soy hija de un traficante. ¿Qué es lo que yo no conozco? Porque yo estoy con mucha duda de eso. Va a tener que ver la serie. Exacto, eso va a salir. Vive con nosotros, Mariposa de Barrio, de lunes a viernes a las 9 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. A ver, ya lo dijimos, el presupuesto del 2019, el actual presupuesto requirió 650 millones adicionales, es un déficit presupuestal, y el próximo año va a requerir 800 millones, o sea que está aumentando el déficit fiscal, ¿cierto? Sí. Corríjame si estoy equivocado, porque yo no... No, de acuerdo a ejercicios que se han hecho en FUSADES, efectivamente el presupuesto 2020 va a haber incrementadas las necesidades de financiamiento por el orden de 800 millones. O sea, recordemos esto significa que hay mayor endeudamiento. Sí, recordemos que hay gastos que se van a incurrir, por ejemplo el incremento del FODES, que son más de 100 millones, solo el incremento, y también el tema de los intereses, porque como la deuda está creciendo, y es necesario pues pagar esos intereses que van incrementándose. Este año el pago de intereses ronda $1.000 millones. Eso es una suma muy importante que le resta espacio fiscal a otras áreas sociales, por ejemplo. De manera que siempre persiste la necesidad del ajuste fiscal. El mismo Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido y si nosotros estamos bien conscientes que el objetivo es que la deuda disminuya, la ratio de deuda a la producción, que ahora lo tenemos en un poco más de 70% del PIB, es necesario que esta economía disminuya esa deuda porque es muy alta dadas las características nuestras. Y realmente cuando nos comparamos con economías, países similares, la deuda salta mucho para el caso de El Salvador. Entonces es necesario continuar haciendo ese esfuerzo. Por el lado, por ejemplo, de buscar la eficiencia en el gasto. Eso va a ser bien importante hacia adelante y hay maneras de lograrlo. Por ejemplo, a través de que la compra de bienes y servicios se realicen con mecanismos que son más eficientes en términos que van a lograr mejores precios. Por ejemplo, la subasta inversa, las compras conjuntas. El tema de la subasta inversa ya se permite, pero no se hace de una manera amplia en todas las instituciones gubernamentales. Entonces tiene un potencial de que las compras se realicen a precios más favorables al Estado. Pero también por el lado de los ingresos, el tema de la factura digital es una medida que también va a ser importante
para mejorar los ingresos y cerrar brechas de evasión fiscal que pueda haber ahí. Obviamente esto requiere procesos de digitalización, cambios institucionales, y otro tema importante es cambiar la metodología de elaboración del presupuesto público. Hasta ahora tenemos uno por áreas de gestión, pero justamente para ver el impacto del gasto en el bienestar de la gente o en el logro de objetivos, es necesario cambiarlo a un presupuesto por programas y por resultados. En este gobierno inició las acciones para hacer ese cambio. Todos esperábamos que en el 2019 el presupuesto ya se hubiera realizado bajo ese enfoque, pero no fue así, hubo atrasos. Esperemos que ya el presupuesto de 2020 se logre hacer por programas y por resultados, porque eso va a dar la oportunidad primero de identificar los programas prioritarios, aquellos que vayan a beneficiar más a la población, pero también medir el impacto del gasto, en qué ha beneficiado, y justamente ahí ver la eficiencia de ese gasto público que se está realizando. A ver, ajuste fiscal. Es la cosa más difícil que puede suceder, digamos, en un país como el nuestro, que cada 3 años va a elecciones. Usted nombra varias cosas importantes que pueden ayudar al ajuste fiscal. Yo no sé si ustedes han medido en cuánto porcentualmente pudiera ayudar ese tipo de cosas que usted mencionó, que todas se ven posibles, pero no creo que sean, digamos, una cosa muy importante en materia, digamos, de reducción del gasto fiscal. Sí se han hecho escenarios y sí se puede lograr, mejorar la situación del déficit con esas medidas, es decir, disminuir el déficit, porque de eso se trata al final, sí. ¿verdad? ¿En cuánto aproximadamente? Digamos de que hay un estudio que se hizo el año anterior, que se fue publicado con todas estas medidas, y ahí están los impactos de cuantificación, son estimaciones, pero que sí en el plan Progresando en el Nuevo Milenio se establecían los impactos de esas medidas, y se veía que por el lado del ingreso podía mejorarse con la factura digital, y por el lado de la eficiencia del gasto también se podría lograr un efecto importante. Creo que también el tema de remuneraciones ha sido señalado por varios estudios que han hecho organismos internacionales, de que en El Salvador es un gasto muy ineficiente, porque gastamos mucho más que otros países en este rubro. Y en remuneraciones. Y si se hace una revisión de todos esos gastos, sí pueden lograrse ahorros que contribuyan a realmente cerrar esa brecha fiscal, y que la deuda pues empiece también a estabilizarse y a bajar. ¿Vea? Evidentemente el otro tema importante es que la economía crezca más, que logremos un mayor ritmo de crecimiento para que la producción aumente, porque de lo que se trata es de bajar ese ratio de deuda al PIB, ¿verdad? Y si el denominador incrementa más, pues obviamente bajaremos también ese ratio. Ok, lo de salario me quedó bastante fuerte en el oído, y creo que es importante entenderlo. Usted decía, somos los países que mejor pagan, que tienen más altos salarios, o niveles de Centroamérica, me imagino que está... Y la prima salarial más en alta. Latinoamérica, y se refiere al salario estatal, público. Sí, el salario público. Y no tenemos, no recibimos lo correspondiente a eso. O sea, si significa que tenemos uno de los más altos promedios de salarios públicos de América Latina, deberíamos tener un excelente servicio público. Sí, y tenemos no lo tenemos. Tenemos una de las primas salariales más altas, si no la más alta, que es la diferencia entre lo que se paga en el sector privado y en el sector público. Y eso no se ve reflejado en una mejora de los servicios. Ok, pero eso señala mucho, da la impresión, digamos, que eso está ligado a la corrupción. Ya tenemos mucha gente ganando bien en el sector público, pero son por compadrazgo, son por familiaridad, partidismo y cosas así, que al final no resultan, digamos, en lo que uno esperaría. El combate a la corrupción, ¿qué tanta importancia ustedes le dan? Yo creo que es vital. No se puede hablar de hacer mayor eficiencia en el gasto si no hay un combate a la corrupción y no hay mayor transparencia.
Nosotros podemos ver las ineficiencias en los gastos. Y en esto hay que aclarar, se trata, digamos, de impedir que un presidente se lleve millones de dólares a su bolsillo. Eso es muy importante, impedirlo, pero también impedir que haya todo un río de corrupción en contrataciones, en hacer las cosas, esas cosas pequeñas que suman mucho, ¿no? Cuando son tanta gente que lo hace. Así es. Nosotros podemos como ver que la corrupción se tiene que combatir, y para ser eficiente el gasto, porque un gasto puede ser ineficiente por incapacidad o por corrupción. Y usted puede, digamos, ver que hay ciertos rubros que usted dice, estos y estos y estos se está gastando demasiado. Y hay una mezcla de corrupción y de incapacidad. Y ahí podemos mencionar los seguros médicos, los seguros de vida, las remuneraciones, los celulares, que tienen que ser más eficientes. Pero también hay otro gran grupo donde hay poca transparencia, y ahí nos vamos a la fiscalización de las empresas públicas, de los proyectos de inversión. La mayor parte, según cifras de la ODEC, la mayor parte de los casos de corrupción ocurre precisamente en las inversiones en proyectos de infraestructura, porque obviamente se manejan millones y hay mucha forma de decir son imprevistos, porque realmente hay veces hay imprevistos y hay veces no. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que son proyectos de inversión, fiscalización de empresas públicas, y lo que también los gastos reservados, ese es otro grupo en los cuales usted tiene que tener más transparencia. Y luego también en todos los procedimientos. Si usted en los procedimientos de licitación de proyectos o en los procedimientos de compras tampoco hay transparencia, entonces también todo eso va a hacer que el Estado gaste mucho más de lo que debería. Entonces tiene que ver las partidas específicas, tiene que ver proyectos de inversión, tiene que ver empresas públicas y tiene que ver todos los procedimientos que tienen que ver con adquisición de bienes y servicios y adjudicación de obras. Rápidamente, porque me queda menos de un minuto, ¿el gasto público debiera mantenerse? No, el gasto público debe de... O el gasto social, perdón. Sí, no, el gasto social debe de mantenerse, pero debe de ser eficiente. Entonces, lo importante es revisar cómo se está realizando ese gasto. Si podemos lograr lo mismo con menos, eso quiere decir eficiencia, o hacer más con menos recursos. Entonces, indudablemente que hay múltiples necesidades en la población, en salud, en educación, seguridad ciudadana, etcétera, y otros gastos sociales que es importantísimo mantenerlo, pero igualmente importante es hacerlo de manera eficiente y con transparencia y rendición de cuentas. Bueno, muchísimas gracias a ambas, creo que ha sido importante escucharlas, sobre todo porque estamos terminando un gobierno y empezamos otro, y nos queda claro el panorama que tenemos del país, ¿no? Crecemos, pero no lo suficiente. Tenemos un alto endeudamiento, es demasiado alto para un país que no crece a niveles altos. Tenemos prácticas como la corrupción, tenemos prácticas de hacer muchas cosas, pero no, digamos, estar seguros que esas cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo bien. Muchísimas gracias, Luz María, por estar esta noche. Con gusto. Gracias por invitarnos. Gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y obviamente quien quiera leer con mayor detalle los informes de FUSADES, sobre todo este último informe lo encuentra en el sitio web nuestro, fusades.org. Fusades.org. Sí. Bueno, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.